María se había quedado fuera junto a la tumba, llorando. Mientras lloraba se inclinó para asomarse a la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contestó: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Evangelio según San Juan capítulo 20 versos 11 al 18. Jesús abre el camino para la humanidad y hace que Dios esté muy cerca de cada uno de nosotros. La resurrección va a provocar ese impacto impresionante que es la fuerza y el significado de la obra de la resurrección del Maestro. Entonces la fe que se predica y la fe que se ha anunciado todo este tiempo tiene como base el anuncio y el testimonio que va dando cada persona en su experiencia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 14 de abril, año 2020. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Bien interesante la posición frente al anuncio del Evangelio y de la palabra de Dios, vista desde la resurrección del Maestro de Nazaret. La resurrección provoca el abrir, el despertarse, el tener una nueva mentalidad, en aprender a pensar de una manera diferente. Resurrección significa que las personas ya entienden lo que no habían podido entender. Adquieren poderes, adquieren sabiduría, aparecen los dones del Espíritu Santo, aparece una transformación impresionante que se puede decir que la fe va a tomar como base el anuncio de la palabra de Dios, que es la base primordial, y el testimonio que da de Dios cada persona. El personaje que aparece después de la resurrección, que son bastantes personajes seguiditos, hay un personaje que llama la atención que se llama San Pedro. Y ese personaje que se llama San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se hizo acompañar de los 11 apóstoles y se presentó ante la multitud y les dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer como cosa cierta que Dios constituyó Señor y Mesías a Jesús, el mismo que ustedes crucificaron. Eso se llama testimonio, y eso se llama fe, eso se llama veracidad, eso se llama comenzar a vivir de una manera diferente apoyado en el resucitado. Y eso quedó así consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo segundo, verso 14. El testimonio de muchas personas va a dar la credibilidad pasada la resurrección del Maestro. Lo primero que aparece es que el sepulcro está vacío. El Maestro no está ya en el sepulcro. ¿Por qué buscan a alguien que ya no está? Es como la pregunta en materia de evangelización. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Jesús no está en la tumba. Él es el resucitado, el viviente, el que siempre renueva la vida de la iglesia y la pone a caminar, porque están buscando aquí lo que no tiene sentido, no tiene razón de ser. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Jesús en pie le dice: mujer, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortenalo, le dije: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Vuelve e insiste en buscar algo que ya no está, que ya resucitó, que está vivo. La fe es hablar de la resurrección. La fe tiene que ver con una resurrección de Jesús de Nazaret, con una motivación de superación,
de crecimiento, de avance, de levantarse. ¿Y por qué mirar hacia atrás? Sería como la pregunta. ¿Por qué la persona es tan testaruda? Como dijo en alguna oportunidad el Papa Francisco a los sacerdotes en el Jueves Santo del año 2020, no sean tan testarudos como San Pedro. La fe de nosotros los cristianos se basa en aquel anuncio, en aquel testimonio, decía el Papa emérito Benedicto XVI, de aquellas personas que vieron primero, tuvieron la experiencia de Dios, vieron la losa removida, el sepulcro vacío y se convirtieron en los mensajeros que atestiguan que Jesús ha resucitado y que está vivo, que se le apareció a María Magdalena, a los discípulos de Emaús y finalmente a los 11 reunidos en el cenáculo. Esa es como la historia, y una historia bien importante y bien interesante para tener en cuenta en nuestros sentidos de la fe. Como nosotros a veces le damos tantas vueltas a los asuntos de la fe, cuando tenemos un dato muy básico y fundamental. Todas las personas que tuvieron experiencia de la resurrección de Jesús de Nazaret salieron a anunciarlo. Anuncio y testimonio como vivencia de la fe. Anunciar lo que usted ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado, la experiencia y la madurez que cada persona tiene en su religión y en su fe. Y lo más importante, el testimonio. Da testimonio. Y el testimonio es creíble. Es que ahí es donde está el detallito. Si el testimonio de la persona es creíble, si lo puede patentar con su propia manera de ser y su manera de actuar, su manera de servirle a las demás personas. La fe toma como base el anuncio y el testimonio de cada persona en Jesús resucitado.